Hoy queremos traerles un caso muy interesante. Se trata de miomas abortados. Es un tipo de mioma que salió al exterior aunque permanece unido a la cavidad uterina. Recuerden que saber es poder. Se trata de una paciente de 46 años de edad, quien venía presentando sensación de peso en el abdomen durante varios meses. Posteriormente, se agregaron eventos de sangrado genital. Finalmente, esta sintomatología fue mucho más severa, mucho más aguda, por lo cual consultó con un médico ginecólogo, quien, al examinarla, encontró el mioma abortado en vagina, es decir, todavía unido por su pedículo a la cavidad uterina, y le propuso histerectomía. Afortunadamente, ella tenía una amiga que había sido paciente nuestra en Crefán, Veracruz, y le recomendó asistir a la consulta para tener una alternativa más conservadora. Pero entonces, aunque nuestra paciente ya traía un diagnóstico, pues procedemos a hacer la evaluación. Primero coloqué el espejo vaginal para confirmar la presencia de la tumoración en vagina. Confirmé que se trataba de un mioma, pude apartarlo un poco y verificar que el pedículo efectivamente venía del canal cervical, que no se trataba de un mioma del cuello uterino, sino que venía de adentro del canal. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, posteriormente coloqué un ultrasonido por vía abdominal, porque también es importante confirmar si se trataba de un solo tumor. Por vía abdominal verificamos que no habían más miomas de tipo submucoso, subseroso o intramurales. En el caso de ella, además, hice un ultrasonido por vía vaginal para tratar de evaluar con más detalle la presencia del trayecto a través del cuello uterino y que no existiesen otros miomas submucosos. Era curioso porque, aunque no se veía el pedículo como tal, sí se veía el cuello uterino, el trayecto del cuello uterino entreabierto y ocupado. Entonces, de esa manera, combinando la información clínica y por ultrasonido, determinamos que se trataba de un mioma único, submucoso, abortado hacia vagina. Los miomas uterinos se pueden clasificar por su ubicación en tres tipos. Existen los miomas subserosos, que crecen por fuera de la cavidad uterina, los miomas intramurales, que crecen en el grosor del músculo uterino, y los miomas submucosos, que crecen hacia dentro de la cavidad. En el caso de nuestra paciente, se trataba de un mioma submucoso, pediculado, que fue creciendo y finalmente, ¿qué ocurrió? El útero, al detectar la presencia de ese cuerpo extraño, fue presentando contracciones para expulsarlo. A la medida que fue pasando el tiempo, el pedículo que unía el mioma al cuerpo uterino pues se fue estirando, hasta que finalmente, cuando ya se encontraba a nivel del cuello, se expulsó. Entonces, el tumor como tal quedó expulsado hacia la vagina, pero el pedículo que lo une todavía persistía unido a la cavidad uterina. De esa manera se clasifica como un mioma submucoso abortado, mas todavía se encontraba unido a la cavidad. Es importante dejar claro que aunque el término abortado suena como que fue ya expulsado, realmente el mioma todavía está unido al cuerpo uterino. Es decir, no se aborta como puede ocurrir en los casos de obstetricia o en los casos de los embarazos. El mioma está en la vagina, mas todavía permanece unido al útero. Es imposible que un mioma sea expulsado en forma natural, espontáneamente, fuera del cuerpo uterino, ya que siempre permanece unido a las fibras musculares y necesitan ser resecados con cirugía. Y esta aclaratoria es muy importante porque con mucha frecuencia nos escriben haciendo preguntas similares. ¿Puedo tomar algún medicamento? ¿Puedo tomar algún tipo de té para ayudarme a expulsar el mioma? O alguien me dijo una vez que tomando X medicamento se expulsó el mioma, se eliminó solo. Eso no ocurre. Los miomas submucosos se resecan solamente con cirugía. Entonces, encontrando el mioma dentro de la vagina, pudimos pensar, bueno, lo podemos fijar, cortar ahí la base y con eso solucionamos el problema. Al fin y al cabo, pues el mioma ya se encontraba afuera. El tema es que el pedículo es muy grueso, por lo tanto está muy vascularizado. Si hacemos eso, podemos desencadenar una hemorragia que puede ser muy peligrosa. De manera tal que la estrategia es diferente. Entonces, llevamos a nuestra paciente a quirófano y bajo los efectos de anestesia peridural, para que no tuviese ningún malestar, ningún dolor, abordamos el mioma. Primero, fijamos el tumor con una sutura, colocamos vasopresina para disminuir la vascularización y el riesgo de sangrado, y posteriormente entramos con el histeroscopio. La histeroscopia nos permite visualizar de manera directa el canal cervical y la cavidad uterina.
y a través de este sistema podemos utilizar instrumentos quirúrgicos, bien sean eléctricos o tijeras. En este caso abordamos con el histeroscopio, evaluamos todo el trayecto del pedículo y entonces con electrocirugía fuimos electrocoagulando todo el trayecto del pedículo, de manera de cortar la vascularización. Una vez que lo habíamos desvascularizado, entonces sí, procedimos a cortar el pedículo, ya con la seguridad de que no nos iba a sangrar. Una vez que resecamos todo el pedículo, finalmente extraímos el mioma y no hubo ninguna complicación de sangrado, que es la principal que había que evitar. Muchas veces nos escriben pacientes preguntándonos sobre este tipo de cirugía si solamente atendemos pacientes que desean fertilidad. Nuestra paciente ya tenía 3 hijos. Realmente se trata de un trastorno ginecológico que le está causando problemas de dolor, de sangrado, que había que resolver. No le hicimos, por ejemplo, una histerectomía. Dice, quitas el útero, solucionas el problema. Al fin y al cabo se trata de una mujer de 46 años, que ya tiene hijos, que ya tiene su paridad completa. Realmente no es lo mismo realizar una cirugía ambulatoria, donde quitamos solamente el tumor, como fue este caso, frente a una cirugía mucho más grande, que amerita hospitalización, como puede ser la histerectomía, que además implica el riesgo de más complicaciones quirúrgicas o de complicaciones a largo plazo, como pueden ser disminución de la fuerza del piso pélvico. Algunas mujeres pueden experimentar a futuro dificultad con su vida sexual o inclusive incontinencia urinaria. Entonces, el ofrecer alternativas más conservadoras para solucionar un problema de este tipo, pues sí pensamos que es una alternativa de primer orden. Recuerden que estamos disponibles tanto en Puebla como en Veracruz para consultas presenciales o virtuales. A lo mejor si ya tienes un diagnóstico previo y deseas una segunda opinión, una consulta por videollamada puede ser una alternativa.